Muy bien, buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida en esta noche. Vamos precisamente hoy a compartir una sesión bien interesante que es precisamente la aplicación de la doctrina social de la Iglesia desde Colombia, desde nuestro país, como históricamente ha ido desde la conferencia episcopal y desde las diferentes asambleas, se ha ido construyendo también ese pensamiento social colombiano. Creo que es importante que de pronto a veces no hablamos de lo nuestro, pero que es importante poco a poco ir ahondando y seguramente que hay aportes muy interesantes, pero que ni siquiera a veces los conocemos. Entonces, qué bueno que esta noche sea la oportunidad para tener un primer acercamiento. Hay muchísimo que leer seguramente, pero por lo menos hoy está Wilmar al frente, va a estar con nosotros, va a compartir toda la investigación que hizo, su tesis de grado, y bueno, igual también la compartiremos mañana, les compartiré también ese documento, esa tesis, para que ustedes las puedan leer, puedan aprovecharla al máximo ya que él pues nos lo ofrece también para nuestros cursos. Bienvenido, Wilmar, entonces lo escuchamos. Gracias Miguel y muy buenas noches para todas y todos. Qué bueno volvernos a encontrar. Como bien lo decía Miguel, el tema que vamos a abordar en el día de hoy es un abrebocas a muchas otras clases que vamos a tener y que vamos a recurrir a mirar cómo se ha venido dando una aplicación a la doctrina social de la Iglesia en nuestro país. Y bueno, Miguel habló de la presentación de mi tesis. Yo voy a hablar solamente de un capítulo, porque la tesis tiene 5 capítulos y, y voy a hablarles solamente de uno, del capítulo segundo. Ya ustedes, como bien lo dijo Miguel, mañana recibirán el texto completo, son más o menos unas 460 páginas, pero lo que vamos a abordar en el día de hoy es el capítulo de contextualización de la doctrina social en Colombia. Y ella, todo lo que quieran profundizar, yo hoy solamente les voy a dejar como la ruta que yo seguí. Y ustedes ya toman lo que necesiten de esa ruta, ya profundizan en los subtítulos y en todo. Entonces, sí, me voy a centrar en eso, pero como siempre, no se olviden tomar sus buenos apuntes. No se olviden tomar sus buenos apuntes para poder eh, escribir sus preguntas, hacer sus anotaciones, ir sacando las ideas, las 4 ideas de lo que yo hablaré en el día de hoy. Aquellas palabras que dicen ustedes, esta palabra me quedó sonando, escríbanla. Entonces no se olviden, tengan en cuenta preguntas, sus apuntes, sus ideas de resumen y las palabras que les vayan quedando como por ahí de resonancia en lo que yo les voy a presentar. Voy a dividir la sesión como siempre lo hago en 3 momentos. Dispongo del tiempo hasta las 8:45. A las 8:45 le daré la palabra a Miguel Ricardo, así es que prepárense para una descarga bueno, aunque voy a empezar con un trabajo que ustedes van a hacer en grupo, pero ya después prepárense para la descarga de datos que les voy a ofrecer en el día de hoy. Hagamos un rápido ejercicio. Miren, ¿cuál era la idea nuestra de presentarles papa por papa, encíclica por encíclica? La idea nuestra era, muchas veces en los cursos de doctrina social de la Iglesia nos saltamos esa parte. Entonces, o bien porque presentamos un esquema rápido, o bien porque nos quedamos con el magisterio mucho más reciente por el lenguaje, porque es que el Papa Francisco pues es mucho más cercano al lenguaje nuestro, pero yo creo que ustedes se vinieron dando cuenta que desde Rerum Novarum, Quadragesimo Annum, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Gaudium et Spes, la Populorum Progressio, la 80ª Adveniens, la Laborem Exercens, la Solicitudo Rei Socialis, la Centesimus Annus, después todo el magisterio que vimos de Caritas in Veritatem,
Laudato Si y Fratelli Tutti, todo va llevando y va teniendo una progresión y va teniendo una fuerza. Y esa idea que nosotros teníamos, pues tiene que empezar a aterrizarse. No en vano lo hicimos. El ejercicio, hacer el ejercicio tiene una función académica y pedagógica, y es: no se puede hablar de doctrina social de la Iglesia si no se habla de los textos del magisterio de los papas. Y por eso nuestra opción fue abordarlo todo. Pero eso hay que ir empezando a aterrizarlo. Y hoy vamos a hacer un ejercicio de aeropuerto. De aeropuerto, ¿por qué? Porque en ese vuelo y en ese viaje que hicimos por el mundo, por la historia, por el pensamiento de estos hombres que han sido importantes para nuestra iglesia, pues es necesario empezar a ver cómo se aterrizó en la pista de Colombia todo ese conocimiento, todo ese saber, todas estas enseñanzas que nos fueron eh, dando los papas en el siglo pasado hasta nuestra actualidad. De tal manera que quisiera plantearles la siguiente pregunta. ¿En qué creen ustedes que la doctrina social de la Iglesia, en sus encíclicas y magisterio social, ha incidido en la acción social de la Iglesia en Colombia? Quiero arrancar viendo y haciendo un ejercicio de antecedentes. ¿Qué antecedentes tienen ustedes? ¿Qué puntos de referencia tienen de, si ya conocieron todo el magisterio, pues vamos a hablar de qué conocemos nosotros de nuestra iglesia en donde hayan tenido ejercicios de doctrina social? Voy a poner dos ejemplos. En una parroquia, una parroquia XY, tienen un grupo que se dedican a estudiar textos de la iglesia. Y ustedes saben que ese grupo, todos los miércoles a las 8 de la noche, tienen estudio de documentos de la iglesia. Entonces ustedes dicen, ve, interesante. Esa es una manera de recepcionar, de acoger la doctrina social. Pero ustedes dicen, no, yo conocí en, en, en una región de mi departamento, conocí una cooperativa de campesinos que se inspiró en la doctrina social de la iglesia para organizarse y poder hacer de su organización un ente que les ayudara económicamente a todos en una vereda o en un municipio. O posiblemente dicen ustedes, no, yo conozco un sindicato de trabajadores que, inspirados en la doctrina social de la iglesia, trabajan por los derechos laborales, por los derechos del trabajador, de la trabajadora, y han buscado la reivindicación de muchos derechos que se les han quitado. Miren que yo no estoy entrando en la tensión que muchas veces nos genera hablar de estos temas, sino que estoy entrando en ejemplos de cómo lo hemos percibido en nuestros ambientes. Y un cuarto ejemplo, alguno puede decir, yo recuerdo que en una reunión de presidentes de juntas de acción, alguna vez leímos un texto del Papa Francisco, porque la Junta de Acción Comunal tiene iniciativas que surgen de la doctrina social de la Iglesia. He puesto 4 ejemplos que pueden ser muy clásicos, pero que les quiero con ellos darles ideas de cómo se ha venido aterrizando la doctrina social. Entonces quiero que hagamos el ejercicio. Michael, por favor, formamos grupos, unos grupos pequeños en donde vamos a dedicar 10 minutos, es decir, a las 7:50 volvemos a estar aquí para abordar entonces el recorrido que les voy a presentar, la panorámica de cómo se ha recepcionado desde 1913 hasta nuestros días la doctrina social de la Iglesia en Colombia.
Michael, formemos los grupos, por favor, respondemos esta pregunta. Los que quieran, los grupos, por favor, responden por el chat cuando regresen, porque si lo hacen en el chat de los grupos, de pronto la respuesta se queda en los grupos. Entonces, al regreso, escriben su respuesta en el chat para poder tener nosotros una visión panorámica de lo que ustedes trabajaron en los grupos. Muy bien, 10 minutos, Michael, por favor, de trabajo en los pequeños. Listo, ya mismo deben aparecerles los avisos. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo estabas en mi grupo? Sí, muchas gracias a ti también por las palabras de agradecimiento. Bueno, yo me di una pasada por un grupo, por el grupo 3, que fue el grupo que me asignaron. Me fue súper bien. Conocí tres experiencias muy interesantes del trabajo que se está haciendo, pero me llamó la atención que en este ejercicio ya ustedes pensaron en textos de los papas que hablan de esa realidad que están acompañando. Eso es aterrizar doctrina social de la iglesia. Es decir, a eso que estoy haciendo yo con migrantes, con personas en los roperos comunitarios, con el pan compartido, con las familias, con esa pastoral social, que de todo lo que he leído de los papas y de su magisterio me sirve para iluminar lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo. Entonces, por ahí me hablaron de solicitud Rei Socialis. Estoy seguro que muchos tendrán muy fresco lo que habla el Papa Francisco sobre el cuidado del medio ambiente, otros se acordarán de lo que habló Pablo VI sobre el desarrollo, otros hablarán de lo que están en las encíclicas dedicadas al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora veamos, profundicemos un poco sobre cómo hemos venido aterrizando la doctrina social de la Iglesia aquí en Colombia. Y voy a empezar a familiarizarlos ya ustedes con un texto y con una clave que nos ha servido mucho, especialmente en los casi ya 10 últimos años, en nuestra Cáritas colombiana o en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, y es la estrategia de intervención. Esto, muchos de ustedes ya lo conocen porque o hacen parte de un equipo, ya un COPAS, y les han hablado de la estrategia de intervención, pero para que nos pongamos de acuerdo en el lenguaje, la estrategia de intervención es la última expresión sistemática organizada de cómo aplicar la doctrina social de la Iglesia a la realidad colombiana. ¿Listo? Eso lo vamos a profundizar más allá. Mi pregunta es, y con la que quiero empezar, es ¿cómo llegamos a ella? ¿A quién? A la estrategia de intervención. ¿Cómo se llegó a ella?
porque esto no es el trabajo que ha hecho en los últimos años el Secretariado Nacional de Pastoral Social responde a unos antecedentes históricos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta sesión. Pues tengo que remontarme a 3 hitos fundacionales de algo que se denomina la acción social católica. Este es el primer nombre que se le da a cómo aplicar lo que se hace y lo que nos enseñan los papas en su doctrina social. Y es que miren, voy a ir contándoles cómo surgió esto que les estoy presentando. Esto surgió porque yo me hice una pregunta y es, ¿de dónde viene que nosotros como iglesia hoy seamos tan organizados para tener una acción social? Porque si hay algo que reconozcan las organizaciones estatales, gubernamentales, académicas, si hay algo que reconocen de la iglesia, es la organización, el orden, la disciplina que se ha tenido en la aplicación de respuestas concretas a lo social y a la realidad del país. Ustedes van a foros con cualquier tipo de organización y se van a encontrar con que cuando dicen yo vengo de una Cáritas, posiblemente las personas que están ahí reunidas dirán es de la iglesia y es de una institución supremamente organizada para atender a lo social. Y hoy les voy a decir el por qué nos reconocen así a nivel de instituciones, no solo de iglesia. Entonces, las primeras décadas, cuando hablo de las primeras décadas, hablo de la década de 1910 a 1950. Esas 4 primeras décadas, claro, miren, yo estoy haciendo historia patria. Hoy en día nosotros tenemos muchos medios para comunicarnos así de fácil. Aquí estamos de muchas partes del país y de fuera del país y nos comunicamos de una manera rápida. Pero piensen ustedes en los medios de comunicación que teníamos al inicio del siglo pasado. Piensen ustedes en esos antecedentes de los que nos hablaba el padre Nan, de los que nos hablaba Rosa Inés, cuando nos presentaban a los papas después de la Segunda Guerra Mundial, donde medio mundo estaba destruido y no se podía comunicar. Entonces, piensen que nosotros aquí en Colombia, ya en esas primeras décadas, habíamos aplicado algo que los primeros papas del siglo pasado ya empezaron a enfatizar de cómo aplicar la doctrina social de la iglesia a través de la acción social católica. Es más, muchos de ustedes posiblemente digan, ay, yo me acuerdo que en mi pueblo, en mi parroquia, no había Cáritas, pero había acción social católica. Pues lo que pasa es que el nombre de Cáritas o el nombre de pastoral social es el nombre, si ustedes me lo permiten, moderno, actual, de lo que antes considerábamos que era la acción social católica. Y entonces, para fortalecer esta acción social católica, se formó entre el 41 y el 49 el Instituto de Estudios Sociales para el Clero. Eso fue un instituto supremamente interesante que tenía sede en la Universidad Javeriana. A la Universidad Javeriana le piden que organice un instituto para darle formación a los sacerdotes, para enseñarlos a trabajar por lo social. Eso fue muy interesante y de ahí nacieron unos sacerdotes con un ardor misionero en lo social que ustedes no saben todo lo que hasta el día de hoy recogemos de los frutos de estos hombres dedicados al estudio de lo social desde lo pastoral. Pero ya después este instituto va a tener otra orientación y va a tener otra institución que lo va a acoger. Y resulta que para nosotros y para la historia de Colombia, ustedes saben, 1948 es clave. Si queremos entender la historia de Colombia, tenemos que ir a 1948, porque
Ahí se rompe la historia de Colombia en dos. Si ya habían algunos brotes muy pequeños a nivel rural de algunas violencias, en el 48 la violencia fue descentralizándose de la ciudad y especialmente de Bogotá ante ese fenómeno que se denominó y que reconocemos como el Bogotazo, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí la historia de Colombia se partió en dos. Bueno, adelantémonos un poco. Entonces, estos son como los tres grandes hitos sobre los que se construye la acción social católica. En medio del inicio de cómo empezar a responderle a las necesidades que han tenido los colombianos, el Instituto de Estudios Sociales para el Clero formó a los sacerdotes y los fue preparando para lo que fue la segunda mitad del siglo pasado. Y entonces tenemos que hablar de un paréntesis que a mí me encanta, me fascina este tiempo para la Iglesia y especialmente para Colombia. Desde el Concilio Vaticano II hasta Medellín 1968. Ahí nosotros los colombianos y especialmente la Iglesia colombiana cogió una fuerza impresionante en lo social, muy grande. No en vano, en 1900, vamos a ver si puedo, aquí me va a quedar como la letra de niño chiquito, 1956, tengan esa fecha presente, me quedó bien, ¿cierto, doña Juana? Usted que está toda feliz ahí viendo mis muñequitos. Entonces, en 1956 se instituye y se forma en Colombia una institución que la vamos a denominar Cáritas Colombia. Ahí nació la Cáritas. Eso es muy bonito el momento en que nace y ya se los voy a contar más adelante. Y ella nace en un momento bien interesante de la Iglesia porque es antes del Concilio Vaticano II, pero después del Concilio Vaticano, los obispos que llegan, que participaron del Concilio Vaticano II, le dan un nuevo aire a esa Cáritas. ¿Por qué? Miren, para nosotros como Iglesia, el Concilio Vaticano II es una inspiración para una iglesia social. Eso es clave para nosotros entender doctrina social de la iglesia, porque ahí el Espíritu Santo sopló hacia lo social de una manera grandísima. Y entonces viene el año de 1968, que por favor escríbanlo en mayúscula. Este año de 1968 le regaló a la iglesia colombiana 4 acontecimientos sociales que van a ser importantes en la doctrina social para Colombia. ¿Por qué? Porque se da la primera visita del Papa Pablo VI al continente latinoamericano y viene aquí a Colombia, viene a Bogotá, como lo vieron en el magisterio de Pablo VI. Y este señor viene muy chocado porque él le tocó toda la transición del Concilio Vaticano II y no tiene unas expectativas muy positivas, pero dicen los historiadores que cuando él llega a Colombia, su imagen de lo que estaba pasando con el Concilio Vaticano II cambió completamente. Y cambió, y les agradezco las respuestas que nos están dando. Créanme que se las voy a leer atentamente mientras nuestro amigo Miguel va desarrollando la última parte de nuestra sesión de hoy. Ahí en ese momento las voy leyendo. Entonces, miren, 1968 llega Pablo VI, viene a Colombia, se da cuenta que todo lo que ellos estaban pensando en Europa de la iglesia se puede echar a andar aquí en América Latina. Viene al 39º Congreso Eucarístico Internacional, que fue aquí en Colombia. Había gente de todo el mundo, reunidos aquí en Bogotá, celebrando al Señor en la Eucaristía. Pero miren el regalo más lindo, el regalo eucarístico más lindo para nosotros en Colombia
ha sido que en esa visita de Pablo VI, no solamente se fundó el barrio Pablo VI en Bogotá, no solamente eso, sino que Pablo VI viene, inaugura este congreso e inaugura la Conferencia General de los Obispos en América Latina en Medellín. De esto no voy a hablar tanto porque el martes Antonio José, el padre Antonio José Sarmiento, Susana Nuín y el padre Alberto Parra van a hablar mucho de este acontecimiento de Medellín. Y en el 68 escribe el Papa Pablo VI la Humane Vitae. Y eso es, ustedes no saben todo lo que pasó allí, pero socialmente en Colombia hay un grupo de sacerdotes que se dedican a estudiar estos documentos sociales. Y estos documentos sociales les dan a ellos un ahínco fuertísimo para trabajar en comunidades supremamente vulnerables. Muy bien, adelantémonos. Entonces, pasa el Concilio Vaticano II y en Colombia hay una explosión, pero ustedes no saben, Espíritu Santo reventando lo social en la iglesia. Y entiéndanme bien esta expresión, la hago también de una manera eufórica porque ustedes les voy a presentar todo lo que el Espíritu Santo empezó a tejer socialmente aquí en Colombia. Primero, los obispos de Colombia escriben un texto sobre la justicia y cómo aplicar la justicia en el país. Y es un texto que va a marcar una línea y derrotero. Rosa Inés nos va a hablar a profundidad de ese texto mucho más adelante, pero ese es uno de los textos claves para entender cómo se aplicó la doctrina social de la Iglesia post-Vaticano II en Colombia. Ese texto de justicia y exigencias cristianas es fundamental para entender qué es doctrina social para nosotros en Colombia. Y hay una identidad cristiana en la acción por la justicia. En Colombia, la Iglesia Católica hace una opción radical por trabajar en favor de la justicia. Pero hay de estos sacerdotes súper renovadores, hay un sacerdote de apellido Salcedo, Monseñor Salcedo, que crea una institución que va a ser muy famosa, que es la Acción Cultural Popular. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de Radio Sutatensa. Me gustaría ver las manos que se levantan viendo quiénes escucharon Radio Sutatensa. Doña Juana, claro, por favor, ahí está presente. Giovanni Hernández, por ahí también levantan la mano. 4 participantes más, Isabel, José, mejor dicho, 6, 7, sigue subiendo, suben los que conocieron los programas de Radio Sutatensa, 10 participantes lo conocieron y qué bueno sería porque eso fue doctrina social al 100, enseñarle al pueblo colombiano, a los pobres marginales, a los campesinos, a educarlos, a darles educación popular, a alfabetizarlos. Fue un programa y las emisoras que se extendieron por todo el país enseñando los documentos que llegaban de los papas, pero al tiempo enseñándole a leer a la gente, al tiempo enseñándole a organizarse a las comunidades, al tiempo haciendo diversión para los campesinos que estaban alejadísimos del contexto de las ciudades. Mejor dicho, doctrina social al 100 fue esta acción cultural popular. No, bueno, perdón que utilicé el verbo mal conjugado, porque siguen hoy en día trabajando por la educación en contextos populares. Y ahí nos van a llegar unos nuevos estatutos para la Cáritas colombiana, en donde se va organizando mucho más un plan de acción social. Los obispos dicen, como estamos tan extendidos y a través de estas acciones populares y estos sacerdotes como los del grupo Golconda estaban leyendo la doctrina social y estaban llevándola a los marginados del país, entonces dicen, no, tenemos que organizar
como iglesia un plan de acción social. Y es los primeros vestigios que encontramos de una estrategia de intervención, porque se organiza la acción social para todo el país y entonces por diócesis se van a empezar a tener unos delegados de pastoral social. Pero mientras esto iba organizando la iglesia en Colombia a través de nuestros obispos, nacieron muchísimas otras formas de acción social en la iglesia que se pueden considerar que no estaban tan ligadas al querer de los obispos, sino que estaban muy al margen sin dejar de ser iglesia, estaban muy al margen de las directrices del plan de acción social. Ustedes no saben, hay una investigación bellísima sobre el cristianismo social en Colombia que desarrolla todas las acciones sociales que no se han podido reconocer de manera institucional en Colombia. Especialmente, por ejemplo, en los Santanderes. Los Santanderes fueron abanderados en acciones sociales de iglesia, en organizaciones del cooperativismo. Todavía hay algunos vestigios de ello en la diócesis de San Gil y en otras diócesis de Santander. Y allí aparecen figuras supremamente apasionantes de conocer en Colombia que muchas veces las hemos invisibilizado. Está un obispo, a mí me encanta hablar de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Yo lo titulé en mi tesis, ese capítulo dedicado a él, Prócer de la acción social de la iglesia en las periferias geográficas y existenciales. Posiblemente algunas personas que estén aquí, que sean del bello puerto de Buenaventura, alguna vez en su vida de iglesia habrán escuchado hablar de este gran obispo. Lo denominaban el gran hermano, el hermano de todos, porque fue un obispo que, regresando del Concilio Vaticano II, Gerardo Valencia estuvo en el concilio, estuvo en Roma, hizo parte de las sesiones del concilio. Este señor vuelve con un impulso grandísimo a decir, como obispo, necesitamos renovar, necesitamos ir a los pobres, y se dedica a un trabajo con los pobres de una manera. Cuentan los biógrafos de Gerardo Valencia que cuando él murió en un accidente aéreo regresando de Medellín a Buenaventura, su avioneta se cae y mueren todos los que iban junto a él, pero dicen que la fila de gente en Buenaventura desde el aeropuerto hasta la catedral era gente abarrotando las calles en honor a este obispo. Bueno, pero tengo que seguir. A mí me encanta hablar de estos personajes porque es súper invisibles, pero que han hecho mucho bien para nuestra iglesia y que le han enseñado y que nos siguen enseñando hoy a trazar las sendas de un evangelio social, de una evangelización social, de una doctrina social de la iglesia que nos tiene cada día que apasionar más para llevarla a nuestros contextos eclesiales. De ahí, yo hablo de 10 momentos para releer la acción social en Colombia. Claro, tenemos que entender que América Latina estuvo pasando en las décadas del 60, del 70 y casi cerrando el 80 por algunas dictaduras militares. Aquí en Colombia tuvimos el Frente Nacional y esa decadente propuesta política de turnarse la presidencia en Colombia, pero en ese contexto aparece el Secretariado Nacional de Pastoral Social, fundado en el 4 de agosto. En estos días estuvimos de cumpleaños, el miércoles estuvimos de cumpleaños porque se fundó un 4 de agosto de 1977. Y ahí la organización del Secretariado Nacional de Pastoral Social le dio un fuerte impulso a organizar toda la pastoral social del país a través de, este es un ente que nació de la Conferencia Episcopal y sigue siendo parte de la Conferencia Episcopal
y hoy en día siguen dándole una gran fuerza vital a la acción social y muy reconocida, muy respetada y muy del cariño de muchos colombianos. Hay 30 años, del 77 al 2007, hay unas experiencias grandísimas de trabajo por la paz, por la justicia, por los derechos humanos, trabajo por la educación, por mejores condiciones laborales, que ha hecho que toda la doctrina social de la Iglesia sea la inspiradora de esos grandes 30 años desde el 77 hasta el 2007. Ahí hay un texto que es muy importante, se los vamos a referenciar, un texto de Monseñor Héctor Fabio Henao, que va a ser clave para entender cómo la pastoral social en Colombia ha contribuido a la construcción de un país, a la construcción social de un país. Entonces, este texto que hace Monseñor Héctor Fabio es un resumen de estos 30 años. Luego, en la década de los 80, bueno, la pastoral social va a tener una reestructuración y va a haber la fusión de lo que se denominaba la Cáritas Colombiana y el secretariado. Y ya en la década de los 80, ustedes saben que en el 86 tuvimos la visita de Juan Pablo II, después que en el 85 fue uno de los años más difíciles de la historia en las últimas décadas colombianas, con la toma del Palacio de Justicia, el volcán, ahí se me fue el nombre del pueblito que borró el volcán Galeras. Armero. Armero, gracias Miguel. Entonces, en ese contexto de tristeza y desolación que vivió en el 85 Colombia, la visita de Juan Pablo II fue un aire nuevo para el país, fue una revitalización de las estructuras de la iglesia y de la estructura social aquí en Colombia. Fue un momento muy especial. Los que ya estábamos niños en ese momento, algunos de nosotros, podemos dar fe que fue un momento de mucha esperanza para nosotros en el país. Luego viene uno de los tiempos, la década del 90 fue, ustedes saben, y muchos de nosotros que estamos aquí, pues fuimos testigos de esa violencia desatada que tuvimos en los 90. Y ahí el Secretariado Nacional de Pastoral Social, construyendo país, construyendo paz, haciendo parte de procesos de paz que empezaban a dar algunos visos de lo que hoy se quiere seguir tejiendo como procesos de paz. Y tenemos que hablar que en 1992 viene la Cuarta Conferencia General del Episcopado, que fue en Santo Domingo, celebrando los 500 años de la evangelización. Y entonces, pues en ese contexto, la Iglesia colombiana, pues también se une a esta celebración y llegamos a la institución de una de las jornadas más emblemáticas para el Secretariado Nacional de Pastoral Social, como es la Semana por la Paz en Colombia. Y en esta Semana por la Paz por Colombia va a ser muy importante hasta nuestros días. Siempre se va a celebrar en el contexto de la celebración del Día de los Derechos Humanos en Colombia, que es el 9 de septiembre. Siempre es como en el lapso de este tiempo en donde se celebra la Semana por la Paz. Muy bien, estos fueron 10 momentos importantes de la acción social en Colombia. Luego, para el nuevo milenio, la Pastoral Social, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Cáritas Colombiana, hace una apuesta muy interesante por celebrar los Congresos Nacionales de Reconciliación. Y en estos Congresos Nacionales de Reconciliación, pues la Cáritas y el Secretariado van a tener una fuerte incidencia en
la construcción de la reconciliación en Colombia. Se celebran cada 2 años estos congresos de reconciliación y volvemos otra vez, bueno, para los que me están pidiendo por el chat, el nombre del libro de Monseñor Henao es Testigos de la Esperanza. Aquí aparece cómo Monseñor Henao sistematiza toda la acción social de Colombia a través de ese bellísimo texto, se lo recomiendo, Testigos de la Esperanza. Y ahí él muestra cómo la Cáritas ha contribuido a la restauración de estructuras sociales colombianas a través de las Semanas por la Paz, a través de la promoción de la educación, a través de la promoción de mejores sistemas de salud, a través de cómo darle viabilidad a los principios de la doctrina social de la Iglesia, especialmente uno como es el de subsidiariedad, y cómo esta subsidiariedad hace que la Cáritas en Colombia, a través del Secretariado Nacional, articule la cooperación internacional de muchas entidades internacionales de muchos países, teniendo y gozando de una muy buena reputación en la administración de recursos, especialmente para las zonas más apartadas. Y es así como llegamos, miren, después de este recorrido, a la celebración de los 100 años de la Conferencia Episcopal de Colombia. Eso se celebró en el 2008. Digamos que el reconocimiento de la Conferencia Episcopal en Colombia viene desde 1908 y va a tener su celebración en el 2008, en esa celebración de los 100 años. Hay una reflexión muy interesante que se hace el Secretariado Nacional de Pastoral Social y es, bueno, ¿cómo vamos a potencializar todo lo que se ha venido construyendo? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a empezar a darle vía a una organización mucho más sistemática? Imagínense, para el 2008, pues la Iglesia, con toda la organización que ya tiene, pues necesitaba de una herramienta para poder organizar su acción social en Colombia. Y es donde surge esa reflexión al interior del Secretariado Nacional de Pastoral Social por mesas temáticas que van reflexionando sobre cómo organizar la pastoral social en Colombia, y es donde va surgiendo bajo la mirada de asesores internacionales, en este caso la asesoría de Jean-Paul Lederac fue muy importante para la construcción de esta estrategia de intervención, entendiendo la metodología de la transformación social y cómo esta herramienta había servido en la resolución de conflictos internacionales, en la construcción de paz. A nivel internacional, pues Jean-Paul Lederac ya había hecho muchos ejercicios y todos esos elementos que se van sumando van enriqueciendo la reflexión sobre cómo hacer que la pastoral social en Colombia sea mucho más organizada, y es de donde sale y surge más o menos la primera sistematización, ya que ahí, modestia aparte, me incluyo, que se hizo de la sistematización de la estrategia de intervención fue en el año 2012. De tal manera que a partir de ahí, pues va a surgir un primer texto que se divide en 2 partes. Toda la parte de la pastoral social transformadora, con qué principios hacemos pastoral social en Colombia, cómo la organizamos, bajo qué parámetros. Y ahí hay 3 textos que van a ser muy importantes para nosotros. El primero, una evocación a la Pacem in Terris y la construcción de paz. Colombia necesitaba una estrategia desde la Iglesia que ayudara, inspirado por Juan 23 en la Pacem in Terris, a trabajar en pro de la construcción de paz. Y otro texto que va a ser muy importante son los textos, las encíclicas en el tema del desarrollo humano, integral y solidario, como lo hemos visto en Populorum Progressio,
en Caritas in Veritatem y cómo se va a desarrollar después, un poco más adelante en el 2013, en el 2015 con Laudato Si. Pero la estrategia de intervención empieza a nacer y en el momento en que nace, en el 2012, pues como lo vimos en las dos clases anteriores, ahí llega el papado del Papa Francisco y para nosotros ha sido y fue una experiencia muy interesante porque a través de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el capítulo 4, por eso hemos insistido mucho en ese capítulo de la dimensión social de la evangelización, hay una inspiración que nos lleva a hacer un texto que ilumine teológicamente la estrategia de intervención, teniendo en cuenta como punto de iluminación en la pastoral social, pues este texto de la Evangelii Gaudium, que, atentos a lo que voy a decir, aunque no se considera no es una encíclica, pero nosotros nos atrevemos a decir, y cuando digo nosotros, los estudiosos de la doctrina social de la Iglesia, nos atrevemos a decir que al ser un texto programático del Papa Francisco, se constituye en magisterio social por la importancia social que tiene este texto. No tiene el estatus de una encíclica, pero tiene toda el bagaje que el Papa Francisco le quiso poner después de reunir en el sínodo de los obispos en Roma y escuchar a los obispos en Roma. Hay una manera en la que él quiere evangelizar en su pontificado y por eso surge Evangelii Gaudium y ese es un texto que nos va a iluminar muy bien esta estrategia de intervención y toda la acción social que hemos venido trabajando en Colombia en los últimos años. Muy bien. Así en este recorrido que hemos hecho a grandes rasgos, quisiera yo proponerles a ustedes un ejercicio muy sencillo otra vez que vayamos a unos pequeños grupos y que trabajemos una segunda pregunta para cerrar un poco este aterrizaje. Si bien, vuelvo y digo, yo lo que hice fue plantear una gran línea del tiempo. Los que quieran profundizarlo, bienvenido sea, lo van a poder hacer con el texto de mi tesis. El capítulo segundo son más o menos unas 120 páginas donde está desarrollado punto por punto esto que acabé de presentar. Entonces, lo que yo presenté hoy es el esqueleto. Si ustedes le quieren poner carne a ese esqueleto, cojan el texto de esa tesis, capítulo segundo, y léanselo y van a encontrar las fechas, los protagonistas, los acontecimientos. Digamos que yo utilicé un recurso de historia que le he aprendido a profesores de historia de la Universidad de Oxford y es hacer historia en contexto. Entonces, toda la historia que ustedes van a encontrar en ese capítulo segundo es historia en contexto. Claro, con todas las deficiencias, yo no soy historiador, pero muchas cosas más se habrían podido decir, pero digamos que una novedad de ese texto es haber articulado toda la acción social en un solo capítulo, que Dios mediante el próximo año saldrá publicado un libro sobre este tema que les estoy hablando. Les cuento, ustedes son a los primeros que les enseño ese capítulo y ya próximamente pues lo verán en un libro que también lo podrán conocer a través de nuestras fuentes literarias y nuestras librerías. Bueno, vamos a discernir la vida. Yo quiero que aterricemos entonces haciéndonos la pregunta, una pregunta clave en el discernimiento. Es decir, la pregunta es, ¿qué nos está pidiendo Dios de nuestra acción pastoral hoy? ¿Qué nos pide Él? ¿Qué nos está pidiendo? Más adelante, y cuando digo más adelante no es hoy, sino más adelante en nuestras clases que nos quedan,
yo voy a hablar sobre la caridad y las dimensiones de la caridad y cómo desde la estrategia de intervención pasamos de una caridad asistencial a una caridad promocional. Eso es una manera de hacer pastoral hoy. Pero yo quiero que ustedes se hagan la pregunta en esta noche, ¿qué les está pidiendo Dios? ¿Qué sienten que después de haber escuchado el magisterio de los papas, después de ver todo lo que ha hecho la iglesia en Colombia, ustedes no saben todo lo que desafortunadamente no se conoce porque no le damos tanta difusión, pero ustedes no saben todo lo que la iglesia le ha contribuido a este país a nivel social. Con estos antecedentes, pues, ¿qué nos está pidiendo Dios? Vamos a ir a los grupos. Entonces, Michael, por favor, nos regalas otro trabajo de 10 minutos en grupos de 5, lo mismo que hicimos ahorita. Y Listo, ya les apareció el aviso para dirigirse a la sección de grupos. Yacira, puedes buscar por favor en la esquina inferior derecha de tu pantalla la sección Rooms o Grupos y ahí ya tienes asignado un grupo. al inicio uno dice, uy, 10 minutos, eso es mucho que vamos a hablar ahí. Y ya cuando van en minuto 9, preciso, estábamos escuchando una intervención interesante de Donaldo, pero bueno, ya nos seguirá algún momento aportando eso que hacen en la diócesis de Córdoba. Muy bien, yo quiero, antes de darle la palabra a Miguel Ricardo, que nos quedemos con una experiencia de un maestro para mí en lo social en Colombia. Quiero que veamos este pequeño video y con esto le daría la palabra a Miguel Ricardo. Perdonen un momentico que, perdón. El video dura son solo 4 minutos, pero los vamos a aprovechar muy bien porque es un verdadero maestro. Este sacerdote es un gran maestro para mí de la doctrina social de la Iglesia. La primera impresión fue fuertísima. Todas son etugurios porque no dejan construir el material. Cantidad de gente haciendo filas, les llevan unos bongos de comida, haciendo filas y con una persona con un palo obligándoles a hacer la fila, y eso a mí me parte el alma y yo no hay derecho. Popular más o menos se empezó en el 60, a partir de, que es el primer barrio que hizo el gobierno para erradicar tugurios, el primero de todo. Entonces llevaron a toda la gente así a la brava y las metieron en unas casas muy mal hechas en ese tiempo. Y toda la montaña estaba librecita. Entonces al párroco que nombraron ahí, el padre Vicente Mejía, él mismo impulsó la invasión, que no se conocía en ese tiempo en toda Latinoamérica. Le hablaba todo ese lenguaje revolucionario de ese tiempo. Entonces yo en el 63 vine de Europa y yo ya venía con el deseo de dedicarle mi vida a Jesús, pero desde el pobre. Es que yo quiero
actuar de otra manera totalmente distinta. Es que a mí me parece que al pobre no hay que darle, sino hay que hacerle descubrir que él es el sujeto. Yo empecé a ver que ellos sí eran capaces de asumir su situación, pero tranquilo. ¿Cómo la ha ido? Y una vez un policía, un sargento, me agarró aquí del brazo y me pegó un empujón. Yo estaba eso lleno de gente, me tiró por allá lejos así. Y entonces furioso dijo, ¿y usted qué se cree, cura, hijo de puta? Entonces todo el mundo se pone nervioso. Entonces me dice un señor, padre, ¿qué hacemos? Y yo, quédate callado, que a lo mejor será verdad, que voy a saber yo. Mi mamá era una santa, pero en su vida privada yo no de nada. Entonces todo el mundo puede reír, y ellos se dan cuenta. Es que lo que quieren es incitarnos a nosotros, para que les peleemos. No, eso no es por ahí. A mí me da risa porque los centros de salud los hice yo, las calles las hice yo, los centros de educación los hice yo ni nada, honradamente. Sino todo lo ha hecho la gente impulsada y movida por mí. Ayudar hoy es simplemente compartir, ayudar no es dar. Lo más complejo es partir de la realidad, porque la realidad te desborda todos los días. La realidad te desmonta todo lo que vos estás haciendo. Yo creo que está todo por hacer y siempre va a estar todo por hacer, que eso es lo bueno. Yo sueño justamente es que el pobre, poco a poco, y creo que lo está haciendo, mejor dicho, cada vez está más obligado a hacerlo, a que ellos descubran que los sujetos de su destino son ellos. Yo te digo, yo vivo feliz en este mundo. Y lo único que siento es que se me esté acabando este paseo. Esto es un mundo nuevo, fabuloso. Ese es Federico Carrasquilla, un maestro para muchos de nosotros y un verdadero profeta en nuestros tiempos que ha trabajado por la dignidad humana, la dignidad de la persona y que todavía está vivo. Este video fue hace unos 6 años, pero Federico todavía está vivo, gracias a Dios, y todavía sigue hablándonos y cuestionándonos. Y así, es un cura de barrio, obrero, que vive de su trabajo, es carpintero y vive de su carpintería y de trabajar con la gente en los barrios. Y a pesar de que él no hizo muchas escuelas, centros de salud y calles en Medellín y especialmente en Bello, se llaman Federico Carrasquilla, un gran hombre que nos ha enseñado a promover la doctrina social de la Iglesia desde la lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y feliz noche. Miguel Ricardo, tienes la palabra. Muy bien, Wilmar, muchísimas gracias por este acercamiento que nos ha hecho precisamente a toda esta labor que ha hecho la Iglesia colombiana. Sí, y bueno, creo que al final con esta inspiración también de Federico Carrasquilla, que fue también profesor mío allá en Medellín, un gran hombre como lo dice Wilmar, y creo que nos inspira para esta parte que viene ahorita y es precisamente qué vamos a hacer, ¿sí? Porque nosotros hablamos de un trabajo final, pero más que poner por escrito un documento, que hacer una sustentación, es invitarlos a que ustedes, a que esas líneas, pocas o muchas que ustedes escriban, las puedan llevar a cabo, las puedan desarrollar, ¿cierto? No se trata aquí, no estamos terminando un doctorado, ni estamos terminando una maestría o qué sé yo, algo investigativo. Estamos haciendo finalmente un trabajo sencillo que lo podamos poner en práctica, que lo podamos llevar a nuestras parroquias, que lo podamos llevar a nuestras diócesis, arquidiócesis, que lo podamos hacer nosotros, que lo podamos hacer vida y que podamos ayudar a muchas personas. Yo creo que aquí lo más importante ahorita es esto. Entonces voy a presentarles, este momento es muy importante porque es estos 2 meses que nos quedan
iniciamos todo ese trabajo en equipo y aquí es importante hacer un llamado bien especial a todos los equipos, no solamente a los coordinadores o a 4 o a 5 que son los que se entusiasman y sacan adelante ese trabajo, sino a todos una invitación muy especial para empezar a leer nuestras orientaciones, tenerlas claras y empezar a escribir muchas ideas, muchas cosas sobre ese trabajo, sobre ese trabajo que nosotros queremos. Entonces les presento a continuación esas indicaciones que nos van a ayudar, como les dije a ustedes, a dejar claro qué es lo que vamos a hacer como trabajo final. Entonces, ahí sí, no sé si las están viendo, creo que sí. Ok. Sí. Ok, perfecto. Entonces, Escuela de la Caridad, voy a leerles y vamos a ir comentando rápidamente. Escuela de la Caridad, Secretaría Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate y el Cevite-PAL. Trabajo final, a manera de orientaciones. Como les dije a ustedes, son unas orientaciones para que podamos hacer nuestro trabajo final. Entonces, dice, al cierre del diplomado ABC en Doctrina Social de la Iglesia y la Dimensión Social de la Evangelización, y para finalizar esta maravillosa experiencia formativa, los participantes deben presentar un trabajo final que estará centrado en la formulación de una propuesta pastoral en la evangelización de lo social. Esto es importantísimo que lo tengan muy claro. Es una propuesta pastoral en la evangelización de lo social, desde la aplicación de los conocimientos adquiridos en doctrina social de la Iglesia. A continuación se citan algunas propuestas orientadoras. Estos son algunos ejemplos que yo les estoy dando. No necesariamente son eso lo que ustedes tienen que hacer, no. Por eso dice propuestas orientadoras. Listo, vamos a ver la primera propuesta que algún grupo podría desarrollar. 1. Propuesta de implementación de los comités parroquiales de pastoral social, los COPAS, desde el plan de evangelización de la arquidiócesis o diócesis, con especialidad en aquellos lugares en donde no se han implementado o no existen los COPAS. Estamos hablando de los COPAS, estamos hablando de las caritas parroquiales, seguramente que quienes tienen el sistema del cine, el sistema integral de nueva evangelización, pues tendrá otro nombre, seguramente que quienes tienen el PDRE, el proceso de renovación y evangelización, también corresponderá a otro nombre. Aquí lo que nos interesa finalmente es que, bueno, tenemos unos comités parroquiales de pastoral social, tenemos unas caritas parroquiales o qué sé yo, como lo puedan llamar desde diferentes formas de organización y planeación. No los tenemos, entonces, pues esa es una buena oportunidad para iniciar y tener estos comités parroquiales. 2. Revisión y realización de ajustes a los planes de pastoral social a la luz de lo aprendido en el diplomado ABC en Doctrina Social de la Iglesia y la Dimensión Social de la Evangelización. Sí, ya tenemos nuestro plan de pastoral social, pero entonces dijimos, bueno, es la oportunidad, hemos aprendido, hemos leído muchas cosas, nos han dejado muchas inquietudes, pues ¿por qué no le damos una revisión al plan de pastoral y hacemos algunos ajustes? Podría ser. Tercero, formulación de una ruta formativa en doctrina social de la Iglesia como una posibilidad de réplica de lo aprendido en el diplomado ABC en doctrina social de la Iglesia y dimensión social de la evangelización. Perfecto, vamos a hacer una ruta, vamos a trazar una ruta formativa para niños. Vea, no lo habíamos pensado. Podemos empezar a trazar una ruta formativa en doctrina social de la Iglesia para niños. Podemos trazar una ruta formativa para formación de doctrina social de adolescentes y jóvenes. Podemos trazar una ruta para formación de adultos. ¿Sí? Aquí es importante que ustedes digan, bueno, ya aprendimos, entonces pues vamos a organizar una ruta formativa. De pronto muchos de ustedes están diciendo lo que más necesitamos es la formación. Pues ya la recibimos, entonces ahora vamos a replicar, hacer una réplica de esa formación y vamos a trazar una ruta formativa. Cojo el primer ejemplo con los niños. Yo trabajé en el Colegio Santa Francisca Romana, un colegio aquí de niñas de Bogotá, y nosotros trazamos una ruta precisamente de formación en doctrina social de la Iglesia para niñas, ¿sí? Iniciamos con procesos de sensibilización, con lectura de documentos, con ejercicios, con escritos, con elaboración de maquetas, con lectura, con formación desde clubes de lectura, bueno, una cantidad de cosas innumerables. Y hay algo bien importante, y ahí cierro ese ejemplo, y es que cuando ellas se gradúan, cuando llegan a 11 y la niña que lee el discurso el día de los grados, lo que pone en primer renglón es, dice, gracias por la formación social que nos dio el colegio. Gracias porque nos acercaron a la realidad colombiana. Gracias porque nosotras no se nos va a olvidar nunca y ténganlo por seguro que nuestros aprendizajes y nuestra formación siempre estará dispuesta para ayudar al más necesitado en nuestro país. Eso es grandioso. Ok, ahí solamente cierro con ese ejemplo. Otro ejemplo, formulación y ruta de implementación de un plan de pastoral
desde lo aprendido en el diplomado. No existe un plan de pastoral social. Acabó el padre, lo acaban de nombrar, el señor obispo lo nombró hace 15 días. Usted viene de trabajar en la educación, o usted viene de ser párroco, o usted viene de trabajar en la pastoral universitaria, o qué sé yo, ¿sí? Pero le acaban de dar ese nombramiento. Precisamente el obispo le dijo, vea, van a abrir un curso, tómelo, véalo, y qué bueno porque usted acaba de recibir unas herramientas grandes para poder construir un plan de pastoral social. ¿Listo? Seguramente que en todas partes existen los planes de pastoral social, lógico, pero si de pronto no existe, pues hay que llegarlo a construir. Y si sencillamente, pues son otros 4 años que usted va a estar ahí, pues seguramente que es importante que lo haga. Este trabajo tiene como objetivo, ¿cuál? Aplicar los conocimientos aprendidos. Entonces, aprendimos conocimientos, pues los vamos a aplicar. 2, constatar qué habilidades se han desarrollado o mejorado. Nosotros llegamos con unas habilidades, pero hemos desarrollado otras habilidades y es importante que lo constatemos. No teníamos las habilidades para lo tecnológico. Ah, mira, hemos aprendido a manejar unas plataformas, a subir unos trabajos, a presentar unas evaluaciones, bueno, una cantidad de cosas que hemos ido aprendiendo. Hemos ido desarrollando habilidades. Ah, mira, yo no me consideraba buen lector, pero ahorita estoy leyendo muchísimo, estoy siendo súper juicioso, estoy haciendo unos buenos resúmenes, estoy haciendo mapas conceptuales, estoy haciendo síntesis de lo que leo. Entonces, he aprendido y he desarrollado habilidades. ¿Y qué actitudes se han transformado como resultado del proceso de enseñanza? ¿Sí? De pronto llegamos con un cierto grado de actitud y ahorita estamos muy entusiasmados, estamos muy felices, queremos implementar cosas nuevas, estamos con mucho ánimo de sacar esto adelante, de que no sea lo mismo, porque a veces nos metemos en criticar a todo lo que hacen los demás, pero no, tenemos que meternos nosotros a trabajar para que de alguna forma esa actitud es importante en ese momento, ese cambio de actitud es importante y seguramente que todo lo que hemos venido trabajando se los ha proporcionado. Para el desarrollo de este trabajo se deben tener presentes el siguiente paso a paso. Entonces vamos el paso a paso. Primero hay algo que se llama un alistamiento. ¿Qué vamos a trabajar en ese alistamiento? Primero, revisar el objetivo general y los objetivos específicos planeados por el Diplomado ABC de Doctrina Social de la Iglesia y la Dimensión Social de la Evangelización. Revisemos ese primer documento que yo les subí allá. Ahí están los objetivos generales y los específicos. Eso nos sirve, revisar para poder retomar e inspirarnos. Retomar y revisar el material ofrecido en cada una de las sesiones. Hay gente muy juiciosa que siempre dice, Miguel, es que se me perdió tal material, por favor, me lo volvés a regalar. No me van a pedir todo ahorita, porque sí, o sea, en la medida en que fueron bajando todo su material, revísenlo. Ahí hay cosas muy buenas, presentaciones, documentos, grabaciones, libros, muchas cosas que les hemos ido ofreciendo en cada una de las sesiones. Realizar un ejercicio de revisión bibliográfica. Importante tener presentes los documentos del Magisterio Social de la Iglesia, eso es lo primero, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la tesis doctoral que nos la ofrece Wilmar también para revisar, sobre todo como él nos aconseja, el capítulo número 2. Sin embargo, ahí hay otros elementos que de pronto también les pueden llegar a servir. Yo se los comparto mañana. Conformar por arquidiócesis y diócesis una comunidad de aprendizaje entre 10, 15 participantes. Desde la conformación de las comunidades de aprendizaje se deben privilegiar la construcción colectiva del conocimiento. Aquí es importante que todos trabajemos. Si somos 10, los 10 trabajamos. Si somos 15, los 15 aportamos. Si somos 17, los 17 aportamos. ¿Sí? De pronto algunas comunidades que no podemos dejar a 2 personas por fuera. Pues lo ideal es entre 10 y 15. ¿Sí? Pero si alguno se pasa y no podemos dejar a las personas solas, porque la idea es integrarnos todos, sí es importante esa construcción colectiva del conocimiento. ¿Sí? No solamente podemos dejar eso en manos del coordinador y en manos de 2 o 3. ¿Sí? Porque aquí sí les voy a pedir a los coordinadores exigencia con todos los participantes y mucha motivación, porque creo que más que una exigencia es una motivación para que todos trabajemos. Organizar un cronograma de reuniones con la comunidad de aprendizaje, eso es importante. Nos vamos a reunir 2 veces a la semana y vamos a hacer estos 2 días y allí vamos a estar todos trabajando, aportando, construyendo. Desarrollar el ejercicio de planeación pastoral teniendo en cuenta los diversos modelos, CINE, PDRE o modelos propios. Recuerden que ya esto ustedes lo conocen o muchos de ustedes lo conocen, si tienen si hacen parte de estos modelos del CINE o del PDRE o si tienen un modelo propio. Procesos de análisis y construcción de la propuesta pastoral. Entonces, primero, la elección del tema implica determinar un problema, abordarlo durante el desarrollo de la propuesta pastoral, el cual debe ser definido en función de intereses de los participantes y buscar el mejoramiento de las situaciones que afecten a la comunidad.
Sin embargo, la elección del tema debe ser concreto y alcanzable en la relación en relación a la evangelización de lo social. No nos olvidemos que ahí está el centro, ¿sí? Tiene que responder a esa evangelización de lo social. ¿Listo? Definir claramente los objetivos generales y específicos son aquellas metas específicas que se plantean para el desarrollo de la propuesta, es decir, el propósito que se desea alcanzar y los resultados que se esperan obtener. Hay un objetivo general, hay unos objetivos específicos que recuerden que esos objetivos específicos finalmente dan cumplimiento a ese objetivo grande, a ese objetivo mayor. ¿Listo? En este sentido, busca la formulación de una propuesta innovadora sobre la evangelización de lo social con la ayuda y el manejo de herramientas ofrecidas en el diplomado. Se les han ofrecido muchas cosas, entonces aprovechemos, pero igual también ustedes tienen una formación en muchas, han tenido experiencia en planeaciones, entonces aprovechen todo eso, pero no dejen de lado todo lo que les hemos dado. Justificación. Es una breve explicación de por qué es relevante abordar el tema de interés y los objetivos planteados en el marco de la doctrina social de la Iglesia, para identificar de qué manera contribuye la construcción del conocimiento sobre esta comunidad. ¿Listo? Contexto general de la comunidad o escenario en el que se desarrolla la propuesta. Con base en los aprendizajes adquiridos en relación con elementos de análisis de realidad desde el enfoque pastoral, es relevante contextualizar la ubicación geográfica, ¿cierto? Esto ya lo tienen en sus planes, en sus diócesis, en sus parroquias, siempre existe toda esta ubicación geográfica, pero es importante tenerla clara y que en el momento en que ustedes nos expongan, digan, sí, mire, una parroquia o la diócesis donde lo vayan a desarrollar su proyecto está ubicado en tal parte de la situación, cosas muy generales sobre esa comunidad, arquidiócesis, diócesis o institución a la que ustedes pertenecen. ¿Dónde se desarrolla o se va a desarrollar esa propuesta pastoral de evangelización de lo social? Ya dijimos que vamos a hacer una propuesta, pero sobre todo la vamos a llevar a cabo. No solamente vamos a dejarla en el papel, sino que la vamos a desarrollar, la vamos a llevar a cabo con el apoyo de sus obispos, con el apoyo de los párrocos, con el apoyo de la comunidad. Esto permite identificar la pertinencia de la propuesta y qué aportes debe brindar de acuerdo a las características y particularidades de la comunidad. ¿Cuáles son esos saberes en práctica y en la propuesta pastoral? Da cuenta de la manera en que se aplicaron o aplicarán los conocimientos adquiridos durante el diplomado en el marco de la doctrina social de la Iglesia para evidenciar el ejercicio práctico desarrollado a través de las comunidades de aprendizaje. En este sentido, describe de manera detallada la propuesta pastoral en relación con el tema de intereses y los objetivos propuestos. Para ello es importante aplicar el método, no se nos olvide el método, ver, juzgar y actuar como una herramienta por excelencia para el discernimiento pastoral de la realidad. Conclusiones. Este apartado hace parte de la reflexión final de los y las participantes que resumen los conocimientos adquiridos a nivel teórico y práctico en relación con la propuesta pastoral realizada durante el diplomado en el marco de la acción social de la Iglesia. Referencias bibliográficas, vamos a trabajar las normas APA para la citación, son las que trae el computador, no se vayan a enredar con este tema, usted vaya en citación y busca normas APA, creo que normalmente nos traen las del 2006 o no sé, depende de las actualizaciones que tengan sus computadores, pero no se van a complicar con esto, van a emplear las que están ahí. La presentación del trabajo escrito, entonces, portada con los nombres y apellidos completos de los integrantes, se debe dividir por capítulos o temáticas, no es una redacción ahí, un larguero, como diría algún profesor mío, sino que hay unos capítulos, está organizado, hay una introducción, ¿sí? Todo está perfectamente organizado. Los capítulos se deben poner en letras mayúsculas o en negrilla para que lo identifiquemos. El trabajo escrito se debe presentar en formato tamaño carta, letra Times New Roman, número 12, espacio sencillo. La extensión del trabajo será entre 10 y 15 paginitas. No les vamos a pedir que 30, que 40, no. Entre 10 y 15 paginitas, no más de ello, ¿sí? Porque eso es lo que finalmente nosotros vamos a leer y para la sustentación de ustedes. Deben preparar la sustentación del trabajo final. Para ello deben estar todos preparados, ¿cierto? Y cada uno de los integrantes de esta comunidad de aprendizaje. Y una presentación que nos van a enviar. El tiempo para la sustentación será de 10 minutos por grupo. 10 minutos. Cada grupo va a tener 10 minutos para su exposición. Se debe subir el trabajo a Classroom, así como las presentaciones en el espacio abierto para esto. Recuerden que los archivos se deben subir en PDF a Classroom. La fecha para subir a Classroom los archivos, escrito así como la presentación será entre el 15 y el 17 de septiembre. ¿Por qué? Porque las fechas de sustentación de su trabajo será el 21 y el 24. Serán 2 fechas
de sustentación de sus trabajos finales. La ceremonia y entrega se tiene programada y entrega de certificados para aquellas personas que cumplen los requisitos, que ya dijimos, la asistencia al 80%, y sus evaluaciones y su trabajo final será el martes 28 de septiembre de 2021. Ya estaremos avisándoles con tiempo en qué horario será esta celebración para que ustedes puedan organizar sus horarios y puedan estar allí quienes se certifiquen. Cualquier cambio en las fechas asignadas o modificadas en el cronograma serán informadas. Entonces, esto es lo que yo les voy a subir. Por favor, léanlo atentamente con sus coordinadores, ¿sí? Vuélvanlo a leer. Yo les voy a subir esto a los grupos, a los canales, a los diferentes canales que nosotros tenemos, pero es importante que ustedes lo lean detalladamente. Si tienen alguna duda, nos pregunten, me pregunten. Y luego que seguramente vamos a estar haciendo un paso por cada uno de los grupos, por si necesitan algún apoyo o alguna cosa para poder desarrollar su trabajo. Animarlos muchísimo a todos a que hagan el mejor trabajo, seguramente que es la posibilidad, todos estamos en la posibilidad de sacar 5 en nuestro trabajo, entonces esperemos que esta sesión también nos haya inspirado. ¿De qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide? Yo creo que es una pregunta bien interesante que la tenemos que seguir haciendo y desde ahí tenemos que partir. ¿Qué nos está pidiendo en este momento? No se trata solamente de entregar un trabajo por entregar, porque eso es muy sencillo. Hacer trabajos de escritorio, yo siempre se lo he dicho, es fácil. Se sienta uno en el escritorio, coge una cantidad de libros, baja de internet la información, hace un texto maravilloso, lo entrega, pero eso no nos sirve de nada. Aquí no solamente se trata de entregar un texto, se trata de cumplir con un requisito para recibir un diploma, sino se trata de que vayamos implementando. Les cuento que en los diplomados pasados ya los están implementando. ¿Sí? A mí me han llegado invitaciones de muchos grupos a decir, Miguel, mira nuestro proyecto en qué va, sobre todo el de los adultos mayores aquí en Bogotá, con William Lancheros, espectaculares. Puso a funcionar ese plan con la ayuda de su párroco, de la vicaría, en fin. Y eso es importante que ustedes ojalá lo puedan también llevar a cabo. Eso era lo que les quería presentar hoy, entonces yo les subo inmediatamente este material para que ustedes lo puedan tener, las orientaciones, léanselas despacio, si hay dudas me preguntan. Espero que todos estén muy animados para empezar a trabajar con sus grupos, con sus monitores, con sus coordinadores. Entonces, es eso. Recuerden que mañana vamos a tener nuestro segundo control de lectura. Para ello había que leer un folleto muy pequeñito sobre el magisterio social del Papa Juan Pablo II, del padre Sergio Bernal, que es un sacerdote jesuita ya fallecido, pero que nos ha dejado un texto hermosísimo, muy claro, muy preciso, y que ustedes mañana van a tener entre 7 de la mañana y 10 de la noche para contestarlo. Lo pueden contestar con el libro en la mano, pero si no leyeron, pues les toca ponerse a buscar, ¿cierto? Si usted ya leyó y subrayó y tiene, o señalado, ¿sí? Yo por lo menos señalo, entonces seguramente que va a ser muy sencillo poder responder estas preguntas. Entonces, por favor, espero que lo hagan de la mejor forma. Tienen el día, casi que el día completo para hacer su examen. Dediquen el tiempo que se necesita para poderlo contestar. No se pongan a probar a ver hasta que saque 5. Recuerden que solamente les voy a valer la primera vez que lo envió, y aquella persona deshonesta que se pone a probar escribiendo otros códigos para poder adivinar cuando saque 5 y decir, ya adiviné cuáles son las respuestas, entonces ahora sí pongo mi nombre. No lo haga porque está estudiando doctrina social de la iglesia, no lo haga porque va en contra suya de la moral. Acuérdense que uno de los temas centrales en nuestro estudio de doctrina social de la iglesia tiene que ver con la moral y con la formación de la conciencia. Aquí es donde estamos formando la conciencia, y si esa es la conciencia que formamos, entonces después no hablemos que por qué tantos corruptos en este país. Es un llamado para que ustedes estudien, para que ustedes le dediquen el tiempo suficiente. Bueno, ¿me regalan cámaras, por favor? Bueno, muy bien, perfecto. Gracias. Isabel Contreras. Isabel Contreras, para que nos regale, por favor, la oración final. Le abrimos, Michael, por favor, a Isabel Contreras para que ella nos regale la oración final. Isabel, Bueno, ya. Perfecto, gracias, Isabel. ¿me escuchan? Sí, Bueno, perfecto. Padre de amor infinito, en este momento te damos gracias por la oportunidad que tuvimos hoy de este aprendizaje
Y también como hoy en el Evangelio se hablaba de la transfiguración, te pedimos que nos elevemos a tu presencia, seamos llenos de tu Santo Espíritu, para que dentro de nosotros se abra ese deseo grande. Se te cerró el micrófono, Isabel. Tienes el micrófono cerrado, Isabel. Michael, por favor. Michael. Sí, señor, ya puedo activarle, incluso es coanfitrión. Isabel, por favor. Tiene el micrófono cerrado, Isabel. Ya, ahora sí, por favor. Ya está Gracias. abierto. Gracias, sí, Bueno, dale. Padre de amor infinito, te damos gracias por la sesión de esta noche y te pedimos que así como los apóstoles te acompañaron en la transfiguración, nosotros también nos elevemos a tu presencia y bajemos llenos de tu Santo Espíritu y de toda el amor para evangelizar, para poner en práctica todas nuestras enseñanzas en la doctrina social de la Iglesia, para empoderarnos del servicio, de lo que es el verdadero servir con amor, mirándolo desde tus ojos, Señor, mirándolo desde tu pensamiento y desde el valor de lo que somos amados por ti, desde el valor que nos has dado desde el momento de tu creación. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Les deseamos una muy buena noche. Wilmer, muchas gracias por tu apoyo en esta noche, por esta inspiración también para todos. Si nos regala después la presentación para poderla compartir con ellos. A todos les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias. Todos muy animados entonces a empezar su trabajo final. Bueno, bendiciones para todos. Feliz noche. Michael, muchas gracias.